En teoría, China podría destruir el dólar estadounidense mañana. Posee más de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense, suficiente poder para desatar un terremoto financiero que sacudiría todos los mercados del mundo. Una orden de venta masiva y la moneda de reserva global colapsa. Porque en el momento en que aprietan el gatillo, no destruyen a Estados Unidos, se aniquilan a sí mismos. Esta es la trampa financiera más elegante jamás construida. Y China cayó en ella voluntariamente, con los ojos bien abiertos, porque en el año 2000 parecía la decisión económica más inteligente de la historia. 25 años después, se ha convertido en unas esposas de oro que no pueden abrir sin amputarse las manos. Aquí está la contradicción que lo cambia todo. Se les ha dicho que los países que poseen deuda estadounidense tienen influencia sobre Estados Unidos. Eso es un error. La deuda no es una pistola apuntando a Estados Unidos. Es una situación de rehenes donde China es a la vez el secuestrador y el rehén. Cada dólar que poseen es a la vez su mayor activo y su mayor pasivo. Y ahora mismo, mientras hablamos, esta trampa se está estrechando. No porque Estados Unidos la esté forzando a cerrarse, sino porque toda la arquitectura del comercio global se está tambaleando bajo los pies de China. La iniciativa del cinturón y la ruta, el yuan digital, las propuestas monetarias de los BRICS, no son señales de fortaleza china. Son túneles de escape excavados frenéticamente por un país que finalmente comprende que está encerrado en una jaula que él mismo construyó. Antes de continuar, y necesito que piensen detenidamente sobre esto, ¿creen que China tiene más influencia económica sobre Estados Unidos o que Estados Unidos tiene más influencia sobre China? Deja un comentario ahora mismo. ¿La ventaja de China o la ventaja de Estados Unidos? Entenderás por qué la creencia popular sobre el arma de la deuda ha estado completamente equivocada durante 2 décadas. Esta es la historia de una destrucción financiera mutua asegurada. Y comienza en un lugar inesperado, un Walmart en un suburbio de Ohio en 1995. A mediados de los 90, los consumidores estadounidenses descubrieron algo mágico. Podían comprar un televisor por $200 en lugar de 600, un microondas por $40 en lugar de 120, juguetes, ropa, aparatos electrónicos. Todo se abarató, aparentemente de la noche a la mañana. La razón tenía una etiqueta: hecho en China. Fue el resultado de la calculada entrada de China en el sistema de comercio global tras las reformas económicas de Deng Xiaoping. China hizo una oferta directa al mundo: denos su manufactura y produciremos sus bienes a una fracción del costo. El mecanismo era simple, pero de una eficacia devastadora. Las fábricas chinas podían fabricar productos por entre un 30 y un 40% de lo que costaba en Estados Unidos o Europa. Salarios más bajos, regulaciones ambientales mínimas, subsidios gubernamentales y una moneda controlada crearon una ventaja competitiva imparable. Las empresas estadounidenses no eran tontas. Hicieron los cálculos. Cerraron una fábrica en Michigan pagando a los trabajadores $25 la hora, abrieron una en Shenzhen pagando a los trabajadores $2 la hora y se embolsaron la diferencia. Los accionistas celebraron. Las ganancias corporativas se dispararon. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. China no solo vendía productos baratos, implementaba la estrategia económica más sofisticada de la historia moderna, un modelo de crecimiento basado en las exportaciones que requería un ingrediente fundamental: dólares estadounidenses, muchos. Cuando las fábricas chinas vendían productos a Estados Unidos, recibían pagos en dólares estadounidenses, miles de millones. Cada mes, el déficit comercial aumentaba. Estados Unidos compraba más a China que China a Estados Unidos. Para la década del 2000, China acumulaba dólares más rápido que cualquier otra nación en la historia. Tenían una opción. ¿Qué hacer con $1 billón en moneda estadounidense? Podrían haber usado esos dólares para comprar bienes raíces, empresas o recursos estadounidenses. Pero eso habría creado un problema diferente. Si China inundara el mercado comprando activos estadounidenses, estos subirían los precios, generarían una reacción política negativa y podrían enfrentar restricciones legales a la propiedad extranjera. En cambio, China tomó la decisión que parecía brillante. Compró bonos del Tesoro estadounidense, el activo más seguro y líquido del mundo. Bonos que pagaban intereses. Bonos que convirtieron a China en el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos en 2008. Esto parecía una estrategia de apalancamiento. Parecía que China había adquirido el control de la política fiscal estadounidense. Los políticos lo advirtieron. Los analistas lo llamaron guerra económica. La narrativa era simple. China posee nuestra deuda. Por lo tanto, controla nuestro destino. Pero esa narrativa pasó por alto la ingeniería subyacente, porque mientras China compraba bonos del Tesoro, algo más ocurría simultáneamente, algo que convirtió su activo en un pasivo.
Cada dólar que China ganaba con sus exportaciones creaba un problema que la mayoría de la gente ignora. Cuando las fábricas chinas recibían pagos en dólares, no podían usarlos directamente en China. No se puede pagar a los trabajadores chinos con dólares estadounidenses. No se pueden comprar materias primas en Shanghái con dólares estadounidenses. El dinero tenía que ser convertido. Aquí es donde entra en acción el mecanismo de la trampa. El Banco Popular de China, su banco central, tomó esos dólares de los exportadores y los cambió por yuanes, a un tipo de cambio controlado. Los exportadores obtuvieron moneda local para operar sus negocios. El gobierno chino acumuló dólares, montones de dólares. Los bonos del tesoro se convirtieron en el estacionamiento, seguros, líquidos, con intereses. Pero aquí está el truco que lo cambia todo. Para que este sistema funcionara, China necesitaba mantener su moneda, el yuan, artificialmente débil frente al dólar. ¿Por qué? Porque si el yuan se fortaleciera demasiado, las exportaciones chinas se encarecerían. Ese televisor de $200 costaría 250, luego 300. Los consumidores estadounidenses comprarían menos productos chinos. Las fábricas cerrarían. Así que China siguió comprando bonos del tesoro no solo como inversión. Estaban atrapados en un ciclo. Exportar bienes, recibir dólares, comprar bonos del tesoro para mantener el yuan débil, y así sucesivamente. Las tenencias de deuda no eran apalancamiento, eran el costo de hacer negocios. Y luego la crisis financiera de 2008 selló la trampa para siempre. Cuando Lehman Brothers quebró y los mercados globales se congelaron, todos los países del mundo se apresuraron a conseguir dólares. Los bonos del tesoro se convirtieron en el refugio seguro por excelencia. Las tenencias de China se dispararon, pero también lo hizo su dependencia, porque ahora todo el sistema bancario chino se basaba en reservas de dólares. Sus reservas de divisas, el fondo de reserva que respaldaba su moneda, que garantizaba que sus bancos pudieran cumplir con sus obligaciones internacionales, estaban denominadas en bonos del tesoro estadounidense, no en oro, no en euros, no en una canasta diversificada de monedas. Si China se deshiciera de esos bonos, no solo perjudicaría el mercado de bonos estadounidense, sino que también destruiría los cimientos de su propio sistema financiero. El yuan se depreciaría de la noche a la mañana, lo que haría que las exportaciones perdieran competitividad. Sus tenencias restantes de bonos del tesoro se desplomarían, borrando billones de dólares de la riqueza nacional. Sus bancos, que utilizaban esos bonos como garantía, se enfrentarían a una crisis de liquidez inmediata. Se trata de una destrucción mutua asegurada. Donde ambas partes comparten las mismas consecuencias, China sufriría el daño primero, más rápido y con más fuerza que Estados Unidos. Dígame en los comentarios, si China realmente intentara deshacerse de sus tenencias de bonos del tesoro mañana como arma económica, ¿qué porcentaje de su propio PIB cree que perdería inmediatamente después? Quiero estimaciones reales. ¿10%? ¿30%? ¿50%? Porque lo que les voy a mostrar en la siguiente sección les hará replantearse todas las suposiciones sobre quién tiene el poder en esta relación. La Reserva Federal entendió algo en 2008 que la mayoría de la gente aún no comprende hoy. Cuando se controla la imprenta de la moneda de reserva global, la deuda deja de ser un pasivo y se convierte en un mecanismo de control. Esto es lo que ocurrió durante la crisis financiera que reescribió toda la dinámica de poder. Cuando los mercados colapsaron, la Reserva Federal lanzó una flexibilización cuantitativa, básicamente creando billones de dólares de la nada para comprar bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas. Lo llamaron estímulo monetario. Pero tuvo un efecto secundario absolutamente devastador para la posición de China. La Reserva Federal se convirtió en el mayor tenedor de bonos del tesoro estadounidense, más grande que China, más grande que Japón, más grande que todos los acreedores extranjeros juntos. Para 2014, la Reserva Federal poseía más de 4 billones de dólares en activos, la mayoría en bonos del tesoro. No compraron estos bonos porque necesitaran financiar el gasto público. Los compraron para controlar las tasas de interés y demostrar algo crucial. El gobierno estadounidense siempre puede encontrar un comprador para su deuda, incluso si ese comprador es el mismo. Esto demolió por completo el apalancamiento teórico de China, porque si China amenazara con deshacerse de sus bonos, la Reserva Federal podría simplemente comprarlos. El mercado no colapsaría. Las tasas de interés no se dispararían descontroladamente. Habría turbulencias, sin duda, cierta volatilidad a corto plazo. Pero el mecanismo fundamental de financiación de la deuda estadounidense seguiría funcionando exactamente igual. China se dio cuenta de esto alrededor de 2015. Se puede apreciar en su comportamiento. Dejaron de acumular bonos del tesoro de forma agresiva. Sus tenencias alcanzaron un máximo de 1,3 billones de dólares en 2013 y han ido disminuyendo lentamente desde entonces, rondando entre 850 mil millones y 1 billón de dólares, según el mes.
No están vendiendo de forma drástica, porque no pueden hacerlo sin desencadenar su propia crisis, pero claramente están intentando reducir su exposición siempre que sea posible sin colapsar su propio sistema. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Aun cuando China reconoció la trampa, descubrió que no podía escapar de ella, porque la arquitectura del comercio global había evolucionado de tal manera que la dependencia del dólar era permanente. La mayor parte del comercio internacional, incluso el que no involucra a Estados Unidos, se realiza en dólares. Si Indonesia quiere comprar petróleo a Arabia Saudita, paga en dólares. Si Alemania vende maquinaria a Brasil, la transacción probablemente se liquida a través de cuentas en dólares. Aproximadamente el 88% de todas las transacciones de divisas se realizan en dólares estadounidenses. Esto crea un efecto de red prácticamente indestructible. Las empresas de todo el mundo necesitan reservas de dólares para realizar negocios internacionales. Los bancos necesitan liquidez en dólares para procesar transacciones. Los países necesitan reservas de dólares para estabilizar sus monedas y pagar sus deudas internacionales. China está integrada en este sistema a todos los niveles. Sus bancos poseen activos en dólares. Sus empresas contraen deuda denominada en dólares. Sus socios comerciales esperan pagos en dólares. Si bien China promueve el yuan para las liquidaciones internacionales, la realidad es que menos del 3% de las transacciones globales utilizan la moneda china. La iniciativa del Cinturón y la Ruta, el masivo programa de inversión en infraestructura de China en Asia, África y Europa, pretendía crear corredores comerciales denominados en yuanes que reducirían la dependencia del dólar. Se han invertido más de $1 billón en puertos, ferrocarriles, centrales eléctricas y redes de telecomunicaciones en más de 60 países. Pero he aquí la ironía. La mayoría de los contratos de la franja y la ruta siguen denominados en dólares, porque los países receptores de inversión china tampoco quieren exposición al yuan. No pueden usar el yuan para comprar bienes de Europa ni pagar deudas a prestamistas internacionales. Así que incluso la gran estrategia de China para escapar de la hegemonía del dólar termina reforzándola. Se suponía que el yuan digital sería otra vía de escape, una moneda digital emitida por un banco central que podría eludir el sistema de pagos SWIFT y procesar transacciones internacionales sin tocar la red bancaria dominada por el dólar. China ha invertido miles de millones en su desarrollo. Ha implementado programas piloto en las principales ciudades y está impulsando su adopción. Pero la adopción es lentísima por la misma razón fundamental. Nadie fuera de China necesita el yuan para nada, salvo para comprar productos chinos. E incluso así, muchas empresas extranjeras preferirían pagar en dólares y dejar que los exportadores chinos se encarguen de la conversión de divisas. Esto nos lleva a la propuesta monetaria de los BRICS. La idea de que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica podrían crear una moneda de reserva alternativa respaldada por una canasta de materias primas o por su producción económica combinada. En teoría, parece viable. Estos 5 países representan el 42% de la población mundial y aproximadamente el 26% del PIB mundial. Seguramente podrían crear un sistema financiero paralelo que desafíe el dominio del dólar. Aquí es donde necesito tu perspectiva. ¿Es esta iniciativa monetaria de los BRICS un esfuerzo legítimo y coordinado para romper el control financiero occidental? ¿O es una maniobra desesperada de países que saben que están atrapados en un sistema del que no pueden escapar? Comparte tu teoría abajo. Tengo mucha curiosidad por saber si lo consideras una auténtica guerra económica o una simple postura política. La realidad es más compleja de lo que sugiere cualquiera de las dos opciones. Rusia tiene una motivación genuina. Se le ha negado el acceso a los sistemas de pago en dólares debido a las sanciones. Necesita alternativas desesperadamente. Pero la postura de China es completamente diferente. China se beneficia enormemente del sistema actual, incluso cuando se queja públicamente de él. He aquí la razón. China tiene un enorme superávit comercial con la mayor parte del mundo. Exporta mucho más de lo que importa. Ese superávit debe almacenarse en algún lugar. Si la moneda de los BRICS se convirtiera en la reserva global, China acumularía moneda de los BRICS en lugar de dólares. Pero la moneda de los BRICS, respaldada por una canasta que incluye el rublo ruso, el real brasileño, la rupia india y el rand sudafricano, sería mucho más volátil y menos líquida que los bonos del Tesoro estadounidense. China estaría intercambiando el activo más seguro y líquido de la historia, de la humanidad por un experimento monetario respaldado por economías con graves problemas estructurales. La economía rusa es más pequeña que la italiana. Brasil ha experimentado múltiples crisis monetarias. India aún está desarrollando su infraestructura financiera. Sudáfrica enfrenta cortes eléctricos crónicos. La verdadera señal es esta.
Cuando China negocia importantes acuerdos internacionales, como la compra de petróleo de Arabia Saudita, la obtención de derechos mineros en África o la financiación de infraestructuras en el sudeste asiático, sigue prefiriendo la liquidación en dólares, porque confía más en la estabilidad del dólar que en sus propias alternativas. Pero la capa más profunda de la trampa no tiene que ver con la moneda en absoluto, tiene que ver con el empleo. El modelo económico chino exige un crecimiento continuo de las exportaciones para sustentar el empleo de cientos de millones de trabajadores. Las fábricas de las provincias de Guangdong, Zhejiang y Jiangsu emplean directamente a entre 100 y 150 millones de personas y decenas de millones más en industrias auxiliares. Si esas exportaciones pierden competitividad debido a un fortalecimiento excesivo del yuan, esas fábricas cierran, esos trabajadores pierden sus empleos. Y a diferencia de Estados Unidos, donde los trabajadores desempleados pueden protestar o votar por diferentes políticos, en China el desempleo masivo constituye una amenaza existencial para la estabilidad política. La legitimidad del Partido Comunista reside en el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida. El contrato social implícito es simple. Los ciudadanos aceptan restricciones políticas a cambio de oportunidades económicas. Si se rompe ese contrato, todo el sistema se enfrenta a una crisis de legitimidad. Por eso China no puede utilizar sus bonos del tesoro como arma. No se trata solo de pérdidas financieras, aunque serían catastróficas. Se trata de la supervivencia política del propio régimen. Cuando el yuan se apreció significativamente entre 2005 y 2015, pasando de 8,3 a 6,2 yuanes por dólar, los fabricantes chinos sufrieron una terrible crisis. Los márgenes de beneficio se evaporaron. Las fábricas se trasladaron a Vietnam, Bangladesh y Camboya, donde la mano de obra era más barata. El gobierno intervino repetidamente para debilitar la moneda y preservar la competitividad exportadora. Ahora imaginemos que China se deshiciera de $1 billón en bonos del tesoro. El yuan podría dispararse un 30%, un 40%, quizás un 50% en cuestión de semanas. Todo el sector exportador quedaría obsoleto al instante. Las consecuencias políticas serían catastróficas. Y esto es lo que hace que esto sea relevante ahora, hoy, en 2026. La trampa se está cerrando desde múltiples direcciones simultáneamente. En primer lugar, Estados Unidos ha estado relocalizando paulatinamente la manufactura y diversificando las cadenas de suministro, alejándolas de China. La ley CHIPS, la ley de reducción de la inflación y diversas políticas arancelarias están diseñadas explícitamente para reducir la dependencia estadounidense de la manufactura china. Cada fábrica que se reubica reduce la entrada de dólares a China. En segundo lugar, la población china está envejeciendo rápidamente. La política de hijo único creó una bomba de relojería demográfica que ahora está explotando. Para 2030, China tendrá más personas mayores de 60 años que toda la población estadounidense. Una sociedad que envejece consume más de lo que produce, lo que significa que el modelo exportador se vuelve más difícil de sostener. En tercer lugar, los países en desarrollo que se suponía serían ejemplos de éxito de la iniciativa de la Franja y la Ruta están incumpliendo el pago de los préstamos chinos. Sri Lanka, Pakistán, Zambia, países que pidieron prestados miles de millones de dólares a China y ahora no pueden devolverlos. China está aprendiendo la dura lección de que ser un país acreedor conlleva sus propios problemas, especialmente cuando los préstamos están denominados en una moneda que no controla. En cuarto lugar, el consumo interno en China no crece con la suficiente rapidez como para compensar la caída de las exportaciones. El gobierno lleva más de una década intentando reequilibrar la economía hacia el consumo interno y reducir la dependencia de las exportaciones. Sin embargo, los consumidores chinos ahorran en lugar de gastar, en parte debido a la debilidad de las redes de seguridad social y en parte a factores culturales. El reequilibrio no se está produciendo con la suficiente rapidez. Todo esto significa que China necesita que el sistema actual siga funcionando, incluso mientras se queja públicamente de él. Necesita que los estadounidenses sigan comprando productos chinos. Necesita que el dólar se mantenga estable. Necesita que los bonos del tesoro sigan siendo el activo más seguro del planeta. Bueno, hablando en serio, si estoy en lo cierto, y la posición del tesoro chino se vuelve cada vez más onerosa en los próximos 5 años a medida que su modelo exportador se debilita, ¿cuál es su estrategia realista de salida? ¿Venderán gradualmente sus activos y aceptarán las dificultades económicas? ¿O se quedarán atrapados en esta posición permanentemente a menos que se reestructure todo el sistema financiero mundial? Cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es su predicción sobre el próximo paso de China? El momento más revelador se produjo en marzo de 2022, cuando Estados Unidos y la Unión Europea congelaron las reservas de divisas de Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania.
De la noche a la mañana, aproximadamente 300.000 millones de dólares en activos rusos, en dólares, euros y otras monedas occidentales, se volvieron inaccesibles. China observó esto con absoluto horror, porque si Occidente pudiera congelar las reservas de Rusia, teóricamente podría congelar las de China. Cada dólar depositado en bonos del Tesoro estadounidense, cada activo que se liquida en los sistemas financieros occidentales, cada transacción que toque la red SWIFT, todo ello podría utilizarse como arma contra China en una crisis geopolítica. Taiwán, el mar de China meridional, disputas comerciales. Cualquier escalada podría desencadenar el mismo tratamiento. Esto creó una paradoja que define el momento actual. China desea desesperadamente reducir su exposición al dólar, pero cualquier alternativa es peor que el statu quo. Están atrapados entre dos temores: el miedo a la instrumentalización financiera de Occidente y el miedo al colapso económico si abandonan el sistema del dólar demasiado rápido. Esta tensión se refleja en su comportamiento. China es, a la vez, el mayor crítico de la hegemonía del dólar y uno de sus principales defensores. Denuncia la política monetaria estadounidense en foros internacionales mientras continúa comprando bonos del Tesoro para gestionar su moneda. Promueve la internacionalización del yuan mientras realiza la mayor parte de su comercio en dólares. Esto no es hipocresía, es la respuesta racional a estar atrapado en un sistema donde todas las salidas están bloqueadas. Lo que China está haciendo en realidad, más allá de la retórica sobre las monedas de los BRICS y la desdolarización, es intentar la diversificación más lenta y cautelosa de la historia financiera. Están comprando oro. China lleva más de una década acumulando reservas físicas de oro, aunque las cantidades exactas son opacas porque no informan sus tenencias de forma transparente. Se estima que podrían tener entre 4.000 y 6.000 toneladas, lo que la convierte en uno de los mayores tenedores soberanos de oro después de Estados Unidos. Pero incluso esto tiene límites. El mercado mundial del oro es relativamente pequeño comparado con la magnitud de las reservas de dólares de China. Si intentaran convertir una parte significativa de sus billones de dólares en oro, dispararían los precios del oro a niveles absurdos, 5.000, 10.000 dólares o incluso más por onza, lo que haría que la conversión fuera económicamente destructiva. Están invirtiendo en activos tangibles en el extranjero. La iniciativa de la Franja y la Ruta no se limita a la influencia geopolítica, sino que consiste en convertir los derechos en dólares en infraestructura física, puertos, ferrocarriles, minas, yacimientos petrolíferos, activos que no pueden ser congelados por las sanciones occidentales porque existen en territorio extranjero, fuera de la jurisdicción occidental. Pero muchas de estas inversiones están fracasando. Los proyectos de infraestructura a menudo no generan suficientes retornos para justificar la inversión. Los países socios están incumpliendo sus obligaciones. La reacción política está creciendo en las naciones que se sienten atrapadas por la deuda china. No es la vía de escape que China esperaba. Están promoviendo intercambios bilaterales de divisas con socios comerciales. China ha establecido líneas de intercambio con decenas de países, lo que permite el intercambio directo de yuanes a moneda local sin tocar dólares. Argentina, Rusia, Pakistán y otros países han aceptado estos acuerdos, pero los volúmenes son minúsculos en comparación con el comercio denominado en dólares. La mayoría de los países utilizan estos swaps solo para transacciones marginales, manteniendo la mayor parte de su comercio en dólares porque es ahí donde existe liquidez. Están construyendo alternativas tecnológicas a la infraestructura financiera occidental. El sistema de pagos interbancarios transfronterizos, CIPS, fue diseñado como la respuesta china a SWIFT. Procesa transacciones en yuanes, sin depender de las redes bancarias occidentales, pero CIPS gestiona una fracción del volumen de SWIFT. Y la mayoría de los bancos que participan en CIPS también utilizan SWIFT para transacciones en dólares, lo que significa que siguen siendo vulnerables a la presión de las sanciones occidentales. Toda alternativa que China construye se topa con el mismo problema fundamental: los efectos de red. El dominio del dólar no se sustenta en el poder militar estadounidense, ni siquiera en el tamaño económico, aunque ambos contribuyen. Se sustenta en la realidad, que se retroalimenta de que todos usan dólares porque todos los demás usan dólares. Para romper ese ciclo, se necesita o bien un colapso catastrófico del dólar, que destruiría las reservas actuales de China, o bien una transición de varias décadas tan gradual que los desafíos demográficos y económicos de China podrían hacerla irrelevante cuando se complete. Mientras tanto, Estados Unidos ha aprendido a explotar esta dinámica con creciente sofisticación. El uso del dólar como arma mediante sanciones se ha acelerado drásticamente en la última década. Rusia, Irán, Venezuela, Corea del Norte, diversas organizaciones terroristas, oligarcas individuales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro puede prácticamente exiliar a cualquiera del sistema financiero global con solo pulsar unas teclas.
Esto crea una disuasión que va mucho más allá de las amenazas militares. Los países observan lo sucedido con Rusia y calculan el costo de confrontar los intereses estadounidenses. Incluso China, con sus billones de dólares en activos, sabe que, en una verdadera crisis por Taiwán u otro punto crítico, Estados Unidos podría infligir un daño financiero catastrófico sin siquiera disparar un tiro. Pero este poder tiene límites cada vez más evidentes. Cada vez que Estados Unidos utiliza el dólar como arma, incentiva a otros países a buscar alternativas. Cuantas más sanciones impone Estados Unidos, más urgente se vuelve la desdolarización para los posibles objetivos. Por eso, se ven alianzas extrañas. Rusia y China comercian con energía en yuanes y rublos. Irán acepta yuanes a cambio de petróleo. Arabia Saudita negocia acuerdos en divisas para ciertas compras chinas. Estas son pequeñas fallas en el sistema. La pregunta es si estas grietas son el comienzo de un cambio estructural genuino o simplemente ajustes marginales que dejan el dominio del dólar fundamentalmente intacto. La respuesta honesta es: nadie lo sabe. Observamos en tiempo real cómo el sistema financiero global evoluciona hacia una estructura multipolar o refuerza la hegemonía del dólar. El resultado depende de variables verdaderamente impredecibles, decisiones políticas, innovaciones tecnológicas y posibles crisis que podrían acelerar el cambio. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, el apalancamiento suele ser una ilusión. El billón de dólares de deuda estadounidense de China parece poder, pero en realidad es vulnerabilidad. El activo que creían que les daba el control se convirtió en la cadena que los ata a un sistema del que cada vez desconfían más. El verdadero poder en las finanzas no reside en quién posee la deuda, sino en quién controla la moneda y la infraestructura que la hace valiosa. En segundo lugar, los sistemas crean su propia gravedad. El dólar se volvió dominante mediante una combinación de accidentes históricos, desarrollo institucional y efectos de red. Una vez establecido, ese dominio se retroalimenta de maneras extraordinariamente difíciles de romper. China está descubriendo que construir alternativas no basta. Es necesario que todos cambien simultáneamente, lo que requiere consenso o crisis. Y quizás lo más importante, lo que hoy parece fortaleza puede convertirse en debilidad mañana debido a fuerzas que escapan a su control. El modelo de crecimiento exportador de China los hizo ricos y poderosos, pero también los hizo dependientes de consumidores, divisas y sistemas financieros extranjeros. La misma integración que sacó a cientos de millones de personas de la pobreza ahora limita sus opciones geopolíticas, de maneras que ningún gasto militar ni avance tecnológico puede superar. La trampa no se está aflojando, al contrario, se está estrechando. El declive demográfico de China se está acelerando. Su competitividad exportadora se está erosionando a medida que aumentan los costos. Su deuda interna se dispara. Las inversiones de la franja y la ruta no están dando frutos. El yuan no está ganando aceptación internacional. Las alternativas al dominio del dólar siguen siendo teóricas. Y, sin embargo, no pueden vender sus bonos del tesoro sin provocar una catástrofe. No pueden permitir que su moneda se aprecie sin destruir las exportaciones. No pueden desvincularse completamente de la economía estadounidense sin colapsar la suya. Esta es la realidad de la interdependencia financiera moderna. No se trata de buenos y malos. Ni siquiera se trata de cooperación versus competencia. Se trata de dos superpotencias unidas, en un abrazo del que no pueden escapar. Cada una capaz de dañar a la otra, pero solo a un enorme coste para sí misma. La pregunta no es si China usará sus bonos del tesoro como arma. No lo harán. No pueden. La pregunta es: ¿qué ocurrirá en la próxima década a medida que esta trampa se vuelva cada vez más evidente para todos los involucrados? ¿Acepta China la subordinación permanente en un sistema dominado por el dólar? ¿Acaso Estados Unidos aprovecha al máximo sus privilegios financieros para acelerar la creación de alternativas viables? ¿Acaso una crisis, Taiwán, la escalada de la guerra comercial, la cascada de impagos de deuda, obliga a una reestructuración que nadie desea, pero que nadie puede evitar? La deuda de $1 billón no es un arma, es un cronómetro, y todos estamos esperando a ver qué pasa cuando se agote. La historia no se repite, pero el patrón es claro. Todos los imperios que controlaron las finanzas globales acabaron perdiendo ese privilegio. Roma, España, Gran Bretaña. Los mecanismos diferían, pero el resultado siempre era el mismo. La pregunta no es si el dominio del dólar es permanente. Nada en la historia de la humanidad es permanente. La pregunta es si la transición ocurre gradualmente a lo largo de generaciones o catastróficamente en cuestión de meses. El $1 billón en bonos del Tesoro de China no determinará ese resultado, pero su incapacidad para convertir esas tenencias en armas, su permanente atrapamiento en un sistema financiero que ayudaron a construir, pero que no pueden controlar,
Lo dice todo sobre dónde reside el verdadero poder. Si quieres entender cómo los sistemas financieros atrapan silenciosamente a las naciones más poderosas de la Tierra, cómo la arquitectura del dinero se convierte en la arquitectura del poder, este canal documenta exactamente eso. Suscríbete si te interesa esta perspectiva. Porque este patrón no es exclusivo de China y Estados Unidos. Se está reflejando en los mercados de materias primas, la adopción de criptomonedas, las finanzas climáticas y la reestructuración de las cadenas de suministro globales. La mayoría de la gente ve la superficie, déficits comerciales, cifras de deuda, tipos de cambio. Pero bajo esa superficie se esconde una estructura más profunda de dependencia, vulnerabilidad y control que determina qué naciones prosperan y cuáles descubren demasiado tarde que su fuerza fue prestada. Has llegado hasta aquí. No eres como la mayoría, hay más como esto aquí.